Bienvenidos al devocional para el día de hoy. Este es nuestro segundo devocional y para mí es muy grato poder acompañarles en el día de hoy. Así que mi saludo a todos los que se están uniendo a estas transmisiones. Recuerde que esos devocionales los tendremos todos los días de lunes a sábado a las 5 a.m. hora Colombia. Y bueno, para el día de hoy estaremos continuando con el tema que traemos para esta semana, que es viviendo una vida transformada por el poder de Dios. Ese es el tema que tenemos durante toda esta semana, estaremos viéndolo a través de diferentes reflexiones. Y el tema del día, el tema para esta mañana, lo he titulado La gracia para superar la culpa del pasado. La gracia para superar la culpa del pasado. Nuestra lectura para este día la tenemos en Romanos, el capítulo número 8, el verso número 1, que dice allí la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es una hermosa palabra que, bueno, nos dejó allí el apóstol Pablo. ¿Alguna vez has sentido que el peso de tu pasado te detiene? A veces la culpa es como una sombra que nos sigue a donde quiera que vayamos, recordándonos aquello que hicimos mal y aquellas cosas que no podemos cambiar. Pero bueno, hoy quiero que te quedes con esta gran verdad, y es que la gracia de Dios no solo te perdona, sino que también te libera de la culpa que cargas. Sí, Señor. Imagina un hombre que va caminando por un largo sendero, llevando consigo una mochila llena de piedras. Cada paso se hace más difícil y doloroso. Él no se da cuenta de que tiene la opción de soltar aquella carga. La gracia de Dios es la mano que gentilmente abre esa mochila y te dice: deja caer las piedras, ya no tienes que cargarlas. Este verso de Romanos 8:1 es un versículo muy poderoso porque nos dice que nosotros en Cristo no tenemos ninguna condenación. Si ya estás en Cristo, tu pasado no define tu presente y mucho menos tu futuro. Dios no te ve a través del filtro de tus errores, sino a través de la obra completa que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. La gracia nos da el poder para dejar atrás la culpa. Cuando nosotros permitimos que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas, nos da el poder de soltar el pasado y caminar hacia el futuro sin cadenas. Pero esto no ocurre de manera automática. Aquí quiero dejarte algunos pasos muy prácticos para caminar en esa libertad que Cristo nos ofrece. Primero que todo, reconoce que la culpa no viene de Dios. La culpa persistente, esa que te mantiene estancado y paralizado, esa no viene de Dios. Apocalipsis 12:10 nos recuerda que el acusador de los hermanos es el diablo. Él es el acusador. Dios no te acusa, Dios te redime. Así que la próxima vez que sientas esa carga sobre ti, quiero que te preguntes lo siguiente: ¿estoy escuchando la voz de Dios o más bien es la voz del enemigo? Imagina a un juez absolviéndote de un crimen, pero aún así tú sigues regresando a la corte como si aún fueras culpable. La sentencia
que nos ha dado Dios es clara. Dice la Biblia, ya no hay condenación. Deja de regresar a esa corte espiritual donde tú ya fuiste perdonado. Así que ten en cuenta esto. Segundo, acepta la verdad de que eres perdonado. Uno de los mayores desafíos para dejar la culpa atrás es el aceptar que Dios realmente nos ha dado su perdón. Primera de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Pues Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Permítame, te lo ilustro. Es como haber estado con una camisa blanca y de pronto haberla ensuciado, pero luego tú la tomas y la llevas a la tintorería y cuando te la devuelven, está completamente limpia. En el caso de Dios, Dios no solo elimina la mancha de tu pecado, sino que ahora viene y te viste con la justicia de Cristo. Ya no hay rastro de suciedad en ti. Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros superar la culpa en la vida diaria? Pues la gracia de Dios, ella es efectiva. Cuando la aplicamos a nuestro diario vivir, superar la culpa del pasado no significa ignorarla, sino permitir que la gracia nos empodere para vivir libres de ella. Aquí te dejo también algunos pasos muy prácticos que puedes tomar cada día. Primero que todo, medita en la verdad de la palabra de Dios. En lugar de alimentar tus pensamientos con la culpa y las mentiras del diablo, llena tu mente con la verdad de Dios. Escribe en las paredes versículos como Romanos 8:1, precisamente, en lugares visibles. Y recuérdate constantemente que ya no hay condenación. Cada vez que el enemigo intente recordarte tu pasado, ve y respóndele con la palabra de Dios. Es como un soldado y su escudo. Los pensamientos de culpa son esas flechas o esos dardos que el enemigo lanza para derribarte. Pero el escudo de la palabra de Dios es lo que bloquea cada uno de esos ataques del enemigo. Tienes el arma para defenderte, la verdad de Dios. Como segundo, vive una vida con una mente renovada, con una mente transformada. Romanos 12:2 nos exhorta a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ya en el devocional anterior habíamos visto este hermoso pasaje. No puedes vivir libre de la culpa si tu mente continúa atrapada en los mismos pensamientos antiguos. Deja que la gracia de Dios entre y renueve tu manera de pensar, recordándote que eres nueva creación en Cristo Jesús. Quiero que imagines como una computadora que está llena de archivos antiguos y corruptos que ralentizan su rendimiento. Necesita, obviamente, de una limpieza, una actualización y un buen antivirus. Tu mente es como esa computadora. Necesita ser limpiada de los pensamientos negativos del pasado para que funcione ahora según la verdad de Dios. Tercero, acepta ese nuevo comienzo que Dios te da. La gracia no solo nos libera de la culpa, sino que nos ofrece un nuevo comienzo. Dios no está interesado en recordarte tus errores, sino en mostrarte las oportunidades que ahora tienes en Dios para vivir ahora una vida
de acuerdo con su propósito. Isaías capítulo 43, verso 18 nos dice que debemos dejar de recordar lo pasado, que Dios está haciendo algo nuevo. Es como si hubieras estado escribiendo en una hoja, la cual está llena de errores y de borrones, pero Dios toma esa hoja y te da una nueva en blanco y te dice, bueno, comencemos a escribir de nuevo. No tienes que seguir escribiendo en esas páginas antiguas. Tienes un nuevo capítulo que puedes escribir. Como cuarto, debes de orar y debes de confesar cuando sea necesario. A veces la culpa persiste porque no hemos confesado algo a Dios o tal vez a otra persona. Si hay algo en tu corazón que necesitas traer ante Dios, hazlo en oración. Santiago 5:16 también nos hace un llamado a confesar nuestras faltas unos a otros. A veces compartir con alguien de confianza puede ayudarte a sanar y a recibir más plenamente la gracia de Dios. Ten presente lo que dice la palabra de Dios. Dios te está llamando a vivir bajo su gracia, no bajo la condenación. En Romanos capítulo 8, el verso 2 continúa diciendo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahora dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero ¿qué significa ello? Pues significa que la gracia de Dios no solo te da perdón, sino que te libera completamente del poder del pecado y te permite ahora vivir una vida nueva. La condenación ya no tiene lugar en tu vida cuando caminas bajo la gracia de Dios. Piensa en una persona que ha sido liberada de una prisión, pero ella, a pesar de hoy ser libre, continúa viviendo como si estuviera encerrada, evitando las oportunidades de disfrutar de esa libertad que Dios le ha dado. Dios no quiere que vivas como si aún estuvieras en prisión. Su gracia te ha sacado de esa celda para que hoy camines en libertad. El Salmo 103, el verso 12, se nos recuerda allí que Dios, Él ha alejado de nosotros nuestros pecados tanto como el oriente está del occidente. ¿Qué significa ello? Pues que Dios no está guardando un registro de tus fallas. Más bien, Él ha decidido remover completamente todo ello. Así que deja de regresar a lo que Dios ya ha olvidado. Quiero hacerte una invitación esta mañana. No sé cómo estás viviendo, no sé cómo está tu corazón, pero quiero invitarte a que sueltes la culpa del pasado y que ahora, hoy, decidas caminar en la libertad que Cristo te da. ¿Por qué no haces esta mañana un compromiso firme de soltar la culpa que el enemigo ha estado usando para mantenerte atado? No tienes que continuar llevando más la carga, ese peso de la culpa. Cristo ya la llevó en la cruz. La gracia de Dios, decía, no solo te perdona, sino que ella hoy te capacita para dejar atrás ese pasado y caminar en una nueva libertad. Quiero que imagines que estás en una carrera y por alguna razón, no sé cuál, decides detenerte y mirar hacia atrás constantemente. Preocupado, tal vez por lo que ha quedado allá atrás, pero déjame decirte que no vas a poder avanzar si sigues mirando hacia atrás. La gracia de Dios hoy te llama
a seguir adelante, a poner tu mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Déjame preguntarte, ¿estás listo hoy para dejar la culpa atrás y caminar en la libertad que Cristo te ofrece? Quiero invitarte en esta mañana a que hagas esta oración conmigo y le digas: Señor, gracias por tu gracia que me libera de la culpa y me da un nuevo comienzo. Hoy decido soltar el pasado, acepto tu perdón y camino en la libertad que me has dado. Ayúdame a vivir en la verdad de tu palabra y a meditar en tu gracia y avanzar hacia el propósito que tienes para mí. Quiero invitarte a que recuerdes que la gracia de Dios no solo te perdona, sino que te libera de la culpa. Quiero invitarte, no olvides, todos los días, 5 de la mañana, estaremos realizando estos devocionales para que no te los pierdas. Reflexiones cortas de la palabra de Dios, pero con una gran enseñanza para nuestra vida. Si crees también que esta palabra puede ser de bendición para algún familiar tuyo, para algún amigo tuyo, no dejes de compartirla. No te prives de bendecir a quienes hoy necesitan de la bendición de la palabra de Dios. Como también te invito, si todavía no te has suscrito a este canal, lo puedes hacer para que puedas recibir las notificaciones cada que iniciamos una nueva transmisión o que compartimos alguna reflexión de la palabra de Dios. Que el Señor Jesucristo te bendiga grandemente y ahora en unos minutos daremos inicio a nuestro segundo devocional de la mañana. Que el Señor Jesús te bendiga grande y poderosamente.